Hola, bienvenidos al canal. Hoy vamos a hacer un sustrato muy especial que puedes usar en tu huerto y en tus cultivos. Probablemente se trate de la tierra más fértil que hay sobre este planeta. Se llama terra preta. Quédate que te enseñamos a hacerla. Antes de nada, me gustaría explicarte una historia real que sucedió hace más de 500 años, cuando el conquistador Francisco de Orellana se separó de la compañía con la que había llegado a las Indias, dirigida por Pizarro, y se aventuró por la cuenca del Amazonas río abajo. En esos momentos, en su mente solo había un sueño: la búsqueda del dorado. Durante 7 meses navegó el río Amazonas hasta llegar a su desembocadura, y por el camino se encontró con grandes poblaciones de decenas de miles de lo que ellos llamaban indios viviendo en la cuenca de ese río. Hay un episodio muy curioso al final de esta travesía, que es la que da nombre a este río. Esta compañía fue atacada por lo que ellos creyeron que eran unas amazonas al más puro estilo bíblico, pero lo que seguramente eran indios con el pelo largo. Consiguieron sobrevivir, pero este hecho le dio el nombre de Amazonas a este río. Francisco de Orellana y su expedición huyeron y consiguieron llegar a Portugal, donde el rey de Portugal les dio asilo y les permitió llegar hasta España. Allí, nuestro protagonista le explicó sus hallazgos a los reyes católicos y estos vieron que podría ser interesante financiar una segunda expedición para investigar la agricultura que pudieran tener estas grandes poblaciones en medio de la Amazonia. Así fue como una segunda expedición de Francisco de Orellana partió hacia la Amazonia, que en aquel entonces lo llamaron Nueva Andalucía. Pero desgraciadamente, nuestro conquistador no llegó, murió en el viaje de ida. 50 años más tarde, otra expedición partió con el mismo propósito y recorrieron la cuenca del Amazonas, pero no encontraron esas grandes poblaciones que Francisco de Orellana había descrito. Así que lo tomaron por un mentiroso que había explicado toda esa serie de confabulaciones con el fin de conseguir financiación para una segunda expedición. No fue hasta finales del siglo XIX que Occidente descubrió que en ciertas zonas del Amazonas había una tierra muy rica que podría haber sostenido perfectamente la agricultura de grandes poblaciones. Y esto es un hecho bastante singular, porque a pesar de lo que mucha gente cree, el suelo del Amazonas es muy pobre, ya que hay una alta competencia por aprovechar cualquier recurso lo más rápido posible. Esta tierra, que es de un color negro, la población local la llamaba terra preta.
Preta, en portugués, quiere decir negra. Y es que la diferencia del color entre la tierra del Amazonas y la tierra preta es notable. Al principio se creyó que esta tierra tenía un origen volcánico, ya que los suelos basálticos suelen tener una gran fertilidad. Más tarde se pensó que quizá se había creado a partir de la desecación de unos lagos prehistóricos. Pero no fue hasta la década de 1980 cuando se descubrieron restos cerámicos en la Terra Preta. Y desde entonces la teoría que recibe más consenso es la que dice que la Terra Preta tiene un origen humano, que la creamos nosotros. Además, los puntos donde Francisco de Orellana había descrito esas grandes poblaciones son los puntos que hoy en día coincide que es donde encontramos extensiones más grandes de Terra Preta. Francisco de Orellana se fue de la Amazonia pensando que no había encontrado el dorado. Lo que no se dio cuenta era de que sí, que realmente había descubierto el dorado. Lo que ocurre es que no era como él se lo imaginaba. La gran riqueza del dorado eran esos suelos negros y terriblemente fértiles que sostenían a toda esa civilización. Afirmar que la Terra Preta es el verdadero El Dorado no es ninguna exageración, y es que esta tierra tiene unas propiedades únicas. Para empezar, es terriblemente fértil. Ya te hemos hablado en otras ocasiones de la fertilidad del suelo. La capacidad de retener nutrientes que tiene un suelo va muy relacionada con los centros de intercambio catiónico, que es donde se retienen estos nutrientes que tiene un suelo. Si comparamos la cantidad de centros de intercambio catiónico que tiene la Terra Preta con la cantidad de estos centros que encontramos en el suelo nativo del Amazonas, vemos un incremento de un 880%. Hay una característica de la Terra Preta que es realmente fascinante, y es que es capaz de autorregenerarse como si de un organismo vivo se tratara. Se ha visto que dejando 20 centímetros superficiales de Terra Preta, tras 20 años podemos encontrar que por debajo hay de 50 centímetros a 1 metro de profundidad de esta misma tierra. Sé que 20 años pueden parecer mucho, pero en realidad, si hablamos de tiempo geológico, 20 años no es nada. Sobre todo si tenemos en cuenta que algunas terras pretas se han datado en fechas de hace más de 8.000 años. Y en este punto me gustaría hacer un inciso, porque hemos encontrado información contradictoria sobre si es legal o no vender Terra Preta. Sí que hay comunidades que están extrayéndola y la venden como compost. No sabemos, o hay quien pone en duda, esta capacidad de autorregenerarse de la Terra Preta, y no sabemos si la nueva Terra Preta creada tiene las mismas características que la que tenía la antigua. Estos suelos tienen una capacidad increíble para fijar carbono. En otros vídeos ya te hemos explicado la importancia que tiene que el carbono quede fijado en el suelo y que no esté libre en la atmósfera para así frenar el calentamiento global. Hay quien considera que la Terra Preta podría ser una gran solución para revertir esta situación o incluso mejorarla, o al menos así lo señala la FAO. Además, estas tierras tienen una concentración de nutrientes óptima para la agricultura. Se ha constatado que hay terras pretas donde se ha cultivado durante más de 40 años, sin ningún tipo de aporte de fertilizante ni de materia orgánica externa. Y después de estos 40 años de cosecha continua, aún siguen teniendo una concentración de nutrientes excelente. Una posible explicación para este fenómeno es la gran cantidad de biomasa de microorganismos que es capaz de albergar, aunque este y otros aspectos de las terras pretas aún están por investigar. Eso sí, como nos permite cultivar sin usar fertilizantes, esto permitiría una menor contaminación de las aguas subterráneas. Este tipo de agricultura podría ser muy beneficiosa. La Terra Preta parece ser el sustrato perfecto para la agricultura. Solo tiene un pequeño problema, y es que no sabemos cómo se hace. Han habido y siguen habiendo muchos intentos de recrear Terra Preta, pero hasta ahora no se ha conseguido un sustrato con las mismas características que la Terra Preta. La aproximación que te vamos a presentar hoy la hemos sacado de diferentes estudios que hemos ido encontrando.
Y bueno, quién sabe si a partir de esta aproximación la tanina acaba descubriendo el nuevo secreto del dorado. Este es el lugar que queremos rellenar con terra preta, estos bancales. Aquí, enfrente de casa, estamos creando una zona ajardinada pensando sobre todo en atraer el máximo número de insectos posibles. Te lo iremos enseñando en futuros vídeos. Como ves, ya hemos hecho unas estructuras de madera y las tenemos a punto para poner en ellas el sustrato. El primer paso ha sido cubrir el fondo con estas capas de cartón. Hay 3 o 4 porque en realidad este cartón va a durar muy poco tiempo. A la que tiene un sustrato encima rico en compost, en microorganismos y mantiene un nivel de humedad, en pocas semanas se acaba degradando. Ya lo tenemos más que comprobado. Pero va muy bien para que así no tengamos que arar, quitar las hierbas que habían debajo y evitamos que sigan creciendo. Antes de empezar a enumerar los ingredientes, me gustaría hacer un pequeño inciso. Y es que esta receta va a funcionar mucho mejor en bancales que tengan contacto con el suelo que en jardineras o macetas. Puede usarse igualmente y de hecho te daremos algún tip por si quieres hacerlo así. De hecho, estoy seguro que será un sustrato de una calidad excelente. La diferencia está en que la terra preta basa su efectividad, su eficacia en los microorganismos. Y por mucho que lo intentemos, nunca vamos a conseguir una población similar de microorganismos en un sistema cerrado, como puede ser una maceta, una jardinera, un huerto urbano, que si estamos cultivando directamente sobre el suelo. El ingrediente más importante de la terra preta es sin duda el carbón vegetal. Este tiene varias funciones. Una de ellas es la de albergar los microorganismos en su interior. Es un material de muy baja densidad, muy poroso, que tiene un montón de cavidades donde estos microorganismos encuentran el hábitat perfecto. Además, incrementa de una forma espectacular esos centros de intercambio catiónico, aumentando así el nivel de fertilidad del suelo y ayudándonos a retener los nutrientes. Pero no solo ayuda a retener esos cationes que son muy importantes, sino que también retiene los aniones. ¿Y qué son los aniones? Pues de cara a lo que nos interesa de las plantas, el nitrógeno y el fósforo. Fíjate que son los dos nutrientes que antes se gastan en un suelo, que más rápido pueden bajar sus niveles. Y eso se debe a que las partículas más habituales en los suelos, las arcillas, las arenas o los limos, no son capaces de retenerlos. Así que se van a capas profundas con el agua de la lluvia o los riegos. Incorporando carbón vegetal o biochar a nuestro sustrato, vamos a conseguir retener mucho más esos nutrientes. Además, nos van a ayudar con la aireación del sustrato y van a retener muchísima agua. Puedes hacerte tu propio biochar en casa. Aunque si no quieres o no puedes pasar por ese proceso, yo te recomiendo el biochar de carbón vivo. Se trata de una cooperativa que ayuda a mantener nuestro entorno natural evitando que se quemen restos de poda. Su materia prima siempre proviene de cultivos 100% ecológicos. Además, conviene señalar que el biochar y el carbón vegetal que se vende, por ejemplo, para barbacoas, no es lo mismo. El biochar se quema a unas temperaturas mucho más altas. Así se evita que se formen alquitranes y otras sustancias tóxicas que podrían contaminar el suelo. De hecho, la gente de Carbón Vivo se asegura del todo llevando cada lote a analizar a laboratorios certificados. Y de esta forma sabemos que lo que estamos comprando no va a perjudicar en absoluto nuestras plantas. Además, a diferencia del carbón vegetal que se puede comprar, por ejemplo, para las barbacoas,
Este producto tiene un proceso de activación final que aún incrementa muchísimo más su porosidad. Es tan poroso que se dice que puede retener el doble de su peso en agua. Es decir, 1 kilo de biochar va a absorber 2 litros de agua. Existe consenso en que el biochar o el carbón vegetal es el ingrediente más importante de la terra preta. Una vez forma parte del suelo, puede pasarse incluso miles de años sin degradarse. Además, sabemos que es el elemento fundamental para albergar la enorme cantidad de vida de estos suelos y para que puedan retener tantos nutrientes. No te voy a dar una cantidad fija de biochar que debas utilizar. Simplemente te diré que pongas todo el que puedas y que procures ser generoso. El segundo ingrediente de nuestro sustrato va a ser la cerámica. Se han encontrado en todos los yacimientos de terra preta restos, pequeños fragmentos de cerámica. Sabemos que estas culturas precolombinas dominaban perfectamente este tipo de artesanía. Hay dudas en qué papel juega exactamente estos restos de cerámica en la terra preta. Unos dicen que aporta nuevos centros de intercambio catiónico. Otros que tal vez es una fuente de nutrientes poco habituales como el sílice o el aluminio. Y también hay quien sostiene que el beneficio viene por su elevada porosidad, porque ahí se pueden instalar microorganismos, airea el sustrato y nos retiene humedad, algo así como el carbón, aunque a unos niveles inferiores. Sea como sea, nosotros vamos a aportar también restos de cerámica. Y para ello tenemos por aquí algunos restos de maceta rota, alguna teja también que vamos a reciclar. Y como no tenemos demasiado, vamos a ponerle estas bolas, que se trata de arcilla expandida o también se le conoce como leca, por ejemplo. Se puede encontrar en viveros perfectamente porque es un sustrato para cultivos hidropónicos. Así que con un 1, máximo un 2% que haya en la mezcla será suficiente, aunque si no dispones de tanta cantidad, pon un poco menos de cerámica y funcionará igual de bien. Como queremos que la composición de nuestra terra preta sea muy vegetal, la base la vamos a poner de compost, un compost muy maduro. Mucha gente ve el compost como un abono, como un fertilizante rico en nutrientes, pero no es para nada así. Un compost maduro, de hecho, es muy pobre en nutrientes. Lo que tiene es una gran cantidad de microorganismos. Lo que pasa es que si escogemos un compost muy maduro, los microorganismos que vamos a encontrar mayoritariamente serán hongos. En cambio, en los suelos de terra preta lo que encontramos son, sobre todo, bacterias. Para transformar esos microorganismos, para hacer que otra vez las bacterias cojan todo el protagonismo, añadiremos fuentes de materia orgánica fresca, rica en nitrógeno. En nuestro caso usaremos unas cuantas hojas y tallos que acabamos de recoger del huerto, pero podrías aplicar perfectamente pequeñas cantidades de estiércol fresco, restos de la cocina, si en casa hacéis bokashi también te va a servir, harina de sangre, que es ideal para esto porque es muy rica en nitrógeno, o cualquier otra fuente de nitrógeno que se te ocurra. Además, nosotros ya para darle ese último impulso para que de verdad se colonice todo de bacterias, lo que hemos hecho ha sido ir a buscar a la pescadería del pueblo unos restos de pescado y cuando lo tengamos acabado haremos unos cuantos hoyos y pondremos en cada uno un poco de restos de pescado. Esta idea la hemos sacado de que originariamente los pueblos que vivían en las zonas donde se ha formado la terra preta basaban una parte importante de su alimentación en pescados que cazaban del río directamente. Y hoy en día, cuando se han analizado esas terras pretas, se han encontrado que aún quedan restos de espinas en ellas. Otro ingrediente esencial de la terra preta es la arcilla.
En los lugares de donde es originaria, el suelo que hay debajo ya era arcilloso y el resto de elementos simplemente se iban añadiendo encima. La verdad es que los suelos arcillosos pueden llegar a ser muy fértiles, ya que la arcilla aporta al suelo muchos centros de intercambio catiónico. Y si además se junta con que hay una gran actividad microbiana, entonces se forma el complejo arcillo-húmico y la fertilidad del suelo se dispara. Nosotros vamos a aportar arcilla de dos maneras. En primer lugar, vamos a añadir vermiculita, que aunque mucha gente no lo sabe, es un tipo de arcilla que, a diferencia de otras, no compacta para nada el suelo y además tiene una gran capacidad de retención de agua. Y por otro lado, vamos a añadir la arcilla que hay propia en el suelo. Pero no lo vamos a hacer nosotros, sino que lo van a hacer las lombrices anéficas, que son un tipo de lombrices que hacen unas galerías verticales y raramente salen a la superficie, por eso no las vemos. Aunque pueda parecer que mueven muy poca tierra, al final, al cabo de un año, la cantidad de suelo que mueven es enorme. Además, a estas lombrices les encanta alimentarse de pequeños microorganismos como las bacterias y como nuestra terra preta va a estar cargada de este tipo de microorganismos, estamos seguros de que van a subir a alimentarse. Esta idea nos surgió de que probablemente los pueblos que originaron la terra preta no se dedicaban a mezclar todos los elementos, sino que fue la vida del propio suelo la que lo hizo. Siempre puedes añadir un poco de la tierra que tengas, si es arcillosa, en tu propia finca. Ten cuidado, eso sí, de no coger la parte más superficial porque podrías estar añadiendo semillas a tu mezcla. Si estás haciendo otro tipo de sustrato, como por ejemplo para macetas, otra alternativa podría ser que cogieras arcilla de modelar, la disolvieras bien en agua y regaras con este agua tu mezcla de terra preta. Y por último, vamos a potenciar toda esa microbiota de nuestro suelo regando con una solución rica en microorganismos. Podrías usar un té de compost o de vermicompost. Te dejo por aquí el link a un vídeo que hicimos donde te explicamos en detalle cómo elaborarlo. Nosotros vamos a usar un preparado comercial que tenemos de microorganismos. Hoy en día se comercializan muchos diferentes, cualquiera de ellos podrías usarlo. Otra fuente interesante de microorganismos puede ser, por ejemplo, el humus de lombriz, ya que el estiércol de lombriz o el humus de lombriz líquido o sólido es muy rico en microorganismos. En todos los intentos que ha habido de crear terra preta ha coincidido que se da un hecho curioso, y es que al tercer año hay una pérdida significativa de la fertilidad del suelo. Esto nos ha llamado la atención porque es algo que a veces sucede cuando se trabaja en la conversión de un sistema agrícola de convencional a ecológico. Este bache en la fertilidad suele deberse a que las poblaciones de microorganismos aún no están en suficiente cantidad ni suficientemente adaptadas a las condiciones. Así que para intentar salvar este bache lo máximo posible, podemos actuar de dos maneras. Una, aplicando probióticos, es decir, microorganismos. Y por otro lado, aplicando prebióticos, que sería, por ejemplo, materia orgánica o todas aquellas condiciones que mejoran la vida de estos microorganismos. Al final nos ha dado tiempo a acabar las dos jardineras antes de que se acabe de ir la luz del todo. Ya estamos en esos últimos momentos del día en los que aún podemos seguir grabando. Ya veis que tiene un aspecto un poco extraño porque está lleno de hojas y materia orgánica muy fresca, pero eso nos va a ayudar muchísimo a que lo colonicen las bacterias y encuentren en todos estos restos su alimento. A partir de ahora, lo que toca es cuidar de esos microorganismos. Eso es esencial para que este suelo funcione. Y para ello deberemos ir aportando materia orgánica regularmente, un buen acolchado y sobre todo que siempre tenga un buen nivel de humedad. Ya sabes que los microorganismos necesitan humedad para poder sobrevivir.
Bueno, espero que el vídeo te haya gustado, te haya resultado útil o como mínimo que hayas aprendido alguna cosa con esta receta tan curiosa. Espero que haya sido así y ya sabes, puedes dejarnos un comentario si quieres, lo leeremos encantado, le puedes dar al like y suscribirte al canal y así nos ayudas a seguir creando contenido. Bueno, nos vemos en el siguiente vídeo.